Sí, sí. Egunon, kafe hartu eta gero segituko dugu. Zilik, mesedez. Aurreko hitzaldiekin, adingabe eta gazte-atzerritarren egoerari buruz hitz egin dugu, bai jatorriko herrialdeetan, bai Euskadin, jarraian gazteekin esku hartzea azpimarratu nahi dugu. Y para hablar desde su experiencia sobre las dimensiones de la intervención con jóvenes en los itinerarios de integración, nos acompañan en la mesa Daniel Marín, Ignacio Fariña y Margui Rodríguez. Eskerrik asko, parte hartzeagatik. Después de sus intervenciones abriremos un turno de preguntas. Como decía, contamos en la mesa con Daniel Marín, es abogado de Fundación Arribide, donde forma parte del equipo del proyecto YALA, de acogida, acompañamiento e inclusión sociocomunitaria de jóvenes migrantes de origen extranjero que no cuentan con referentes familiares. A continuación, va a abordar en su ponencia la dimensión jurídica, acercándonos el marco normativo en materia de extranjería para dar a conocer los procedimientos y dificultades específicas que afloran en esa intervención. Besterik gabe, emango diot hitza. Eskerrik asko, Nuria, egunon guztioi. Bueno, como veis, a mí me ha tocado la parte pues, más divertida, ¿no? Jurídico. Voy a intentar ser concreto, porque solo tengo 20 minutos y, bueno, hablando de derecho podríamos estar aquí infinitas horas, recuerdo las clases universitarias. Entonces, voy a centrarme básicamente en la dimensión jurídica, en cómo afecta, en este caso, como vais a ver, la legislación de extranjería a los jóvenes. Y en concreto me voy a centrar en los jóvenes mayores de edad. Es decir, vamos a olvidarnos un poco de, como podíamos escuchar ayer en las ponencias, qué pasa con los jóvenes que son menores de edad, que son tutelados. Vamos a dejar eso un poco a un lado y vamos a centrarnos en esos jóvenes que tienen ya 18 años. Entonces, podemos pensar, el derecho es aburrido o puede ser algo lejano para muchos de nosotros y de nosotras, pero para estos jóvenes es algo muy, muy cercano y que les afecta directamente. Perdón. ¿Por qué? Porque en la medida en que puedan acceder a determinadas autorizaciones de residencia, podrán tener o no determinados derechos. Es decir, podrán tener derecho a residir en España, a trabajar en España o no. Es algo que afecta directamente a la persona, ¿no? Es decir, también puede suceder que en el caso de estar de manera irregular puedas tener una expulsión a tu país. Quiero decir, es algo que afecta directamente a la persona, que estresa a la persona, que estresa a los jóvenes. Quienes trabajéis con jóvenes seguramente habéis visto en el momento que hay una denegación de una solicitud, que no se renueva el permiso que tenían, ¿no? El joven se estresa, es un momento complicado. Entonces, un poco por contextualizar, voy a hablar básicamente de lo que se regula en el decreto, en el reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 4/2000, que fue luego posteriormente modificada en el 2009, y digamos que es el marco jurídico que regula las autorizaciones de residencia a las que pueden acceder las personas extranjeras en España. Bien, como he dicho, vamos a centrarnos en los jóvenes mayores de 18. Obtener una autorización de residencia es algo
complicado en España. Seguro que habéis oído muchos bulos, ¿no? Que es fácil, ¿no? La gente viene aquí porque es fácil trabajar en España, pero nada más lejos de la realidad. Es complicado obtener una autorización de residencia. Más complicado, si cabe, es mantenerla y no perderla. Entonces, esto va a ser una carrera de obstáculos. En la medida que yo puedo obtener una autorización, lo complicado va a ser en un futuro poder renovarla. Pero también hay que tener en cuenta que no todas las personas parten de la misma posición a la hora de poder adquirir una autorización de residencia. Y en concreto voy a dividirlo en tres paradigmas, ¿no? en tres jóvenes. Por un lado estará el joven que ha pasado por un sistema de protección, es decir, que ha estado tutelado. Vamos a hablar en Vizcaya, ¿no? Digamos, ha estado tutelado por la Diputación Foral de Vizcaya y sale del centro ya con 18 años y con una autorización debajo del brazo, ¿vale? Con la tarjetita, que es como un DNI, pero tiene otros colores. Sale del centro con una autorización, ¿vale? Por otro lado, otro paradigma es el joven que también ha sido tutelado, pero sale sin autorización, ¿de acuerdo? Y por otro lado, por último, en tercer lugar, están los jóvenes que no han sido atendidos por un sistema de protección, es decir, que han llegado aquí ya siendo mayores de edad o que estuvieron en un centro pero eran mayores, por lo tanto no ha habido una tutela, ¿de acuerdo? Quizás os preguntáis por qué hay esa diferencia, por qué hay jóvenes que salen con una autorización y jóvenes que salen sin ella. Pues bueno, esta mañana en la primera ponencia se hablaba, ¿no? Hay 1.000 jóvenes, alrededor de 1.000 jóvenes tutelados y solo 17 solicitudes de regularización de esa situación, ¿no? Pues recientemente la Fiscalía General del Estado tiraba de las orejas a las diferentes subdelegaciones y delegaciones del Gobierno porque no estaba haciendo su trabajo, que es la de regularizar a los menores que están bajo su tutela. La ley, el reglamento, en el artículo 196 dice que en el caso de que se acredite la imposibilidad de repatriar al menor o, en todo caso, a los 9 meses de que ese menor esté bajo la tutela, hay que documentarles. Y eso no está pasando. Yo puedo hacer muchas hipótesis, y quizás es la masificación de los centros, no hay medios, no sé, decisiones políticas, no lo sé, pero realmente sucede que hay menores que están en nuestros centros, que salen y no tienen ninguna autorización. No solo es que se queden en la calle, que luego quizás se habla de eso, sino que tampoco tienen una autorización de residencia. Por lo tanto, digamos, en cualquier momento pueden ver, bueno, la policía les puede parar, usted tiene autorización, no tengo, expediente sancionador y una posible expulsión. ¿De acuerdo? Vamos a pensar en este primer grupo de jóvenes, el que ha estado tutelado y con 18 años sale con su NIE debajo del brazo. Esa autorización es una autorización a la que el reglamento la denomina no lucrativa, es decir, no autoriza a trabajar. ¿De acuerdo? Ese joven no va a poder trabajar con esa tarjeta. En su caso, quizás la puede modificar, ya más adelante lo hablaré. Y esa autorización tendrá 1 año de duración, ¿de acuerdo? Por otro lado, el joven que sale con 18 años y no tiene autorización, el reglamento le prevé la posibilidad de que en esos 3 meses posteriores a la adquisición de la mayoría de edad pueda solicitar ese permiso. Pero ya no es un permiso automático, digamos, ya por mi condición de menor me dan un permiso, sino que he salido del centro, ya tengo 18 años y entonces puedo solicitarlo. Tengo 3 meses para hacerlo, ese permiso tendrá 1 año, pero tengo que acreditar algunas otras cosas. Se puede acreditar, por ejemplo, tener una oferta de trabajo, un contrato de trabajo, un precontrato, se le puede llamar de muchas maneras, ¿no? En el que una cláusula dirá que entrará en vigor en el momento de que el joven tenga una autorización de residencia. No es lo más habitual. Lo más habitual suele ser buscar la otra vía, que es la de acreditar medios de vida, ¿no? El joven que sale del centro en esos 3 meses después de cumplir 18, acreditando que tiene una cantidad igual o superior al 100% del IPREM, podrá obtener una autorización de residencia. Esta será como la del joven que ha salido con ella debajo del brazo, no lucrativa, no le deja trabajar. ¿De acuerdo? Pensaremos, ¿y cómo un joven que ha salido del centro, que no tiene referentes familiares, va a poder acreditar esta cantidad de dinero? Pues es prácticamente imposible o muy complicado, ¿no? Tendremos que pensar, bueno, pues igual si tiene una ayuda de inclusión, pero entonces saber si cumple el empadronamiento, los meses. Sí que es verdad que el reglamento dice
que esta cuantía se puede probar de cualquier, ¿no?, o a través de cualquier medio admitido en derecho. Es decir, podemos imaginar que una persona que conoce a un joven que ha salido de un centro de menores, que no tiene autorización de residencia, pero que está en ese primer mes después de salir, le quiere acoger en su casa y entonces dice, bueno, yo quiero hacerme cargo de esta persona. Yo voy a donde un notario y yo me hago cargo de esta persona, de todo lo que tiene que ver con su, ¿no?, con su sostenimiento. Bueno, pues luego la subdelegación viene y te deniega, porque entiende que eso no es tener medios de vida propios, ¿no? Cuando ya la palabra propios es algo que se lo saca de la chistera, ¿no? El reglamento no habla de propios. Hablamos de medios económicos, ¿no? Medios de vida, seguramente esa es una de las palabras que más conocen los chavales con los que trabajáis, seguramente, ¿no? La primera palabra, empadronamiento, la segunda puede ser arraigo, medios de vida. Es algo complicado, es decir, ¿cómo puede un joven acreditar la disponibilidad de 537, 538 euros al mes durante el año que va a durar la autorización? Es imposible, es imposible. Entonces, lo que sucede es que estos jóvenes que salen del centro sin autorización, que han sido tutelados en un primer momento, no pueden regularizar su situación. Y eso es un problema. Es decir, con todos los esfuerzos que ponemos en el centro para que se formen, salen y por un incumplimiento normativo, porque en este caso la subdelegación no está haciendo su trabajo, salen sin autorización y en situación irregular, con todo lo que eso puede conllevar. Sin embargo, lo que sí dice la subdelegación, muchas veces en los requerimientos antes de resolver, dice, bueno, acredíteme usted que este joven tiene medios económicos a través de un informe emitido por el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya. Y dices, eso sí le vale a la subdelegación. Es decir, no le puede valer que una familia, una persona pueda acoger a una persona en su casa, pero sin embargo se saca de la chistera esta necesidad y dice, no, dame un informe de la Diputación. Bien. Vamos a pensar que ya hemos saltado este obstáculo, ¿no?, que es complicado. Tenemos una autorización de residencia no lucrativa, ya sea porque la traíamos desde el centro, digamos, o porque la hemos obtenido en esos 3 meses. Podemos pensar que ya, bueno, ¿no?, el paraíso. Pero como ya adelantaba antes, lo complicado no es conseguir una autorización, sino que es mantenerla en el tiempo. Entonces, va a ser una carrera de obstáculos, ¿no? Vendrán una renovación, una segunda renovación. Un poco, para que nos hagamos la idea, las renovaciones también están sujetas a los requisitos, ¿vale? No son renovaciones automáticas. Estamos pensando en la renovación de una autorización que no me permite trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, eso va a estar sujeto a la acreditación de otra vez el 100% del IPREM, 538 euros, más o menos, al mes. Otra vez podemos ver que hay una dificultad, es decir, cómo acredita un joven, por mucho que lleve ya un año fuera del centro de menores, que tiene, ¿no?, esa cantidad mensual. Es complicado. Al mismo tiempo, la normativa también prevé que se pueden valorar otros aspectos, es decir, no solo lo económico. Dicen, valoraremos que haya un informe favorable de esfuerzo de integración emitido por el Gobierno vasco o otros aspectos, ¿no? Dice, tenemos especial consideración, dice, bueno, pues que haya una continuidad en los estudios, que haya lazos familiares con extranjeros residentes en el Estado español, el grado de conocimiento de lenguas oficiales. Bueno, podemos entender que muchos de los jóvenes que salen ¿no?, se están formando, digamos que pueden cumplir algunos de estos aspectos. Pero nunca estos aspectos, es decir, que el chaval esté sacando muy buenas notas, que ya tenga dos títulos, eso no va a hacer que la subdelegación pueda aminorar esta cantidad. ¿Qué sucede? Vamos a la jurisprudencia, decimos, igual los jueces, en este caso el TSJ, puede poner un poco de cordura a esto. Tampoco está diciendo que la especial consideración que se pueda tener con estos aspectos